Buenos días, estamos haciendo una entrevista a don Enrique Múgica. Hoy es 25 de marzo de 2014 y estamos en su domicilio. Esta entrevista, pues creo que sería interesante comenzar por preguntarle cómo conoce a Jorge Semprún y su vinculación con el PC. A Jorge Semprún le conozco en el verano de 1953 en San Sebastián, en casa, en el despacho de la Editorial Norte que Gabriel Celaya tenía en la calle Juan de Bilbao de San Sebastián. En una de mis visitas a Gabriel me presenta al hombre de entre juventud y madurez de edad, muy bien vestido, atildado, discreto, poco silencioso. Yo hablo bastante más que él, por supuesto, porque estaba terminando de su primer viaje a España franquista para desarrollar entre los intelectuales, el sector intelectual, al Partido Comunista de España. Y ahí le conozco a Jorge Semprún. Posteriormente, yo estudiaba en la Universidad de Madrid. En enero de 1954, los estudiantes madrileños, al llamamiento del SEU, plantean una manifestación, se plantan en manifestación ante la Embajada Primera en rechazo por la visita de la reina Isabel a Gibraltar, reivindicando una vez más, y la última vez por supuesto, Gibraltar español, y yo la última vez porque la policía armada carga a caballo contra ellos, lo cual provoca una manifestación pidiendo prensa libre al día siguiente. Manifestación esporádica que no tenía continuidad, pero sí lo percibió de forma distinta Jorge Semprún, porque unos días después de la manifestación vino a ver Eduardo Ducay, cineasta, a quien había conocido también en San Sebastián, de mano de Celaya, que me dice: hay un amigo común que quiere verte. Me conduce a una cafetería que existía entonces, en la esquina Alcalá Manuel Becerra, y allí entablo una conversación sobre política y sobre organización política con Jorge Semprún, que será el real inicio de nuestras posteriores encuentros. ¿Y su ingreso en el PC se produce en ese momento? Bueno, el ingreso en el PC prácticamente eso no se hace entonces. Claro, bueno, el pero primer vamos, contacto... prácticamente sí, prácticamente sí. Aunque bien. yo ya desde hacía varios meses iba recibiendo en mi domicilio en San Sebastián la Lettre Française, que era el seminario literario del Partido Comunista, la Pensée, la Nouvelle Critique, que eran los mensuales teóricos, y después un mensual económico que era un mensual económico, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo los iba recibiendo sin saber quién los mandaba, pero con la certeza de que el que los mandaba me los mandaba porque tenía interés en que yo fuera poniendo al día. Efectivamente. Entonces usted ya está asentado en Madrid como estudiante. Ya en la Madrid, en la universidad, hay un lugar, un centro de discusión de los jóvenes falangistas del SEU, más abiertos o más peleones, que se llama el Hogar Guitarte. Allí voy también, un poco van otros que no son falangistas, por supuesto. Allí discutimos, hablamos, intercambiamos ideas, intercambiamos lecturas. Allí conozco a algunos falangistas como Fernando Elena y Paco Garay. Y entonces, usted pienso, al tener que estar obligatoriamente integrado en el SEU, porque esas eran las condiciones de tu universitario, ¿cómo puede describir? ¿Había varias corrientes en el SEU?
Hombre, la corriente universitaria ya tenía por su propia peculiaridad una diferencia con las falanges juveniles de Franco. Pero dentro del SEU había hombres más abiertos y otros un poco más dogmáticos en esos momentos. Hablo de esos momentos. Claro, claro. Es decir, en esos momentos los comunistas éramos estalinistas. Si hay un Eso señor que es dice importante. que era comunista entonces y no era stalinista, usted miente como un bellaco. Muy bien, muy bien. Usted miente como un bellaco. Es decir, Semprún, como lo cuenta en el libro que ha publicado Nieto, ahora Felipe Nieto, sobre sus 10 años del Partido Comunista, en aquel tiempo publicaba odas a Stalin, o sea que éramos stalinistas todos. Claro. Es que hay que decirlo. Y había gente dentro de la corriente del SEU más abierta, más dogmática, dentro de una real calidad intelectual como Paco Vigaray, que era más dogmática a los principios falangistas, eran fascistas, que otros con Fernando Elena, pero Paco Vigaray era un hombre de lecturas, cultivado, culto, con el que se podía discutir, y ahí se discutía en el Tarte. Y después, más adelante, con Semprún, calculamos ya con Federico Sánchez la política del centrismo en la Universidad del Partido Comunista. Por entonces habían descubierto el centrismo, habían asumido el centrismo en los sindicatos verticales, creando dentro de los sindicatos verticales el embrión de lo que fueron comisiones obreras, que es la culminación del centrismo. Sí. Está presente el Partido Comunista en la vida intelectual. Está Zelaya, Blas Otero, Eugenio Genora. Había compañeros de viaje en la vida intelectual. Estaba Bardén. Estaba en el teatro. Quiere decir, el Julio Diamante también. Julio Diamante era comunista, le conocí posteriormente. Pero es que el Partido Comunista tuvo mucha influencia en aquel momento. Y naturalmente el entrismo, hablando con Semprún, se pensó que teníamos que hacerlo en la universidad. En la universidad podíamos hacerlo llegando hasta Pedro Laín para recabar su ayuda. No podíamos hacerlo como por supuesto faltaría más. Hicimos como liberales. Y había que tener un encuentro con Pedro Laín. Entonces yo pensé en Dionisio Redruejo. Dionisio Redruejo era un hombre que había sido el gran jefe de la propaganda franquista durante la Guerra Civil, era un hombre animoso, que ya estaba sobre posiciones democráticas incipientes. Todavía tenía los restos del falangismo, sobre todo en la prosa. Sí. En la prosa, yo recuerdo que cuando visité a Dionisio como liberal en marzo del 54, tengo la fecha porque me la puso en un libro que me dedicó. El libro son sus poesías de juventud, y esa dedicatoria tenía todavía la prosa de los luceros. La dedicatoria decía: Enrique Múgica, de una juventud que quiere ponerle condiciones, pureza y altura a la España de mañana. Pero eran los restos de la prosa del tono pero anterior. ya Dionisio estaba en el camino de la democracia. Eso se veía a través de las conversaciones de que hablaban de él y de los artículos que publicó en la Revista de Barcelona, un semanario llamado Revista. Revista de Barcelona. Y entonces hay que ir entonces fui a visitar a Dionisio, porque él estaba enormemente preocupado por el porvenir de España, por su juventud, y me recibió, intimé amistad con Dionisio, y eso fue el primer paso del entrismo. El otro paso también, al mismo tiempo, era
que a través de estos amigos falangistas publiqué un artículo en la revista Alcalá que decía Marcelo Goita Jáuregui, y con motivo de eso visité la Secretaría de Relaciones Culturales del SEU en Alcalá 44, cuyo dirigente, como secretario de Relaciones Culturales del SEU, era un hombre liberal, falangista liberal, que después se convirtió en liberal y demócrata idóneo, que se llamaba, y era un excelente poeta, que se llamaba Jaime Ferrán. En aquel ambiente, con Pedro Laín y con Dionisio Bermejo, entonces despuntaba ya la democracia tradicional, que con sus amigos Pedro Laín, Antonio Tobar, rectores de Madrid y Salamanca, núcleo de la revista Escorial, eran atacados por los opositoristas como integradores. Los opositores nada de integración es el paso abierto delante de España, es ir contra los principios del 18 de junio. Nosotros afirmamos esos principios del 18 de junio. Y al libro de Pedro Laín, España como problema, Rafael Calvo Serer, después co-creador con Santiago Carrilla de la Junta Democrática, pero entonces escribió un pedo contra Pedro Laín, contra el libro España como problema, y por tanto contra todos ellos los integradores, los del consenso. La integración era el consenso, el primer consenso. Es simultánea a la política de revolución nacional que inicia el Partido Comunista y que después pues, fracasa, no la necesidad del consenso, sino que le haga el consenso en torno al Partido Comunista. Eso fracasa, por supuesto. Pero entonces, en estos estaba el momento en que algunos tuvieron esperanza de que el franquismo se abriera. Es el equipo de Luis Jiménez como ministro de Educación, el equipo en que los hombres, los integradores procedentes de Falange, crean áreas en que la discusión empieza a prevalecer en tonos más liberales. Y así se va creando poco a poco en la universidad, en la Facultad de Derecho fundamentalmente, un clima distinto. Con el apoyo de Pedro Laín, naturalmente a través siempre, que mi referencia última es la de Dionisio Bermejo, inauguramos los llamados encuentros entre la poesía y la universidad. Eso es. Se trae a poetas muy importantes al encuentro, que consiste en el recital del poeta y después el debate que se abre. Hay que tener en cuenta que en aquellos momentos la expresión en literatura de la izquierda que iba levantando cabeza era la llamada poesía social. Lo que no podía hacerse en prosa, se hacía en poesía. Y en aquel momento era la ética de la resistencia lo que se expresaba a través de la estética de la poesía social. Era el momento de llegar a los poetas sociales y a otros que no eran, pero que había, que era un compromiso de asistente. Ha hecho ese encuentro, como le digo, en la facultad. ¿Se apagó esto? No, esto se pone en modo económico, pero no. Sigue. Digo, en la Facultad de Derecho. Y cuando se abría el debate, yo y algunos amigos que ya se estaban incorporando a las ideas y a la acción nuestra, se fijaban quiénes intervenían en el debate. Porque a través de las intervenciones que tenían en virtud de la poesía social un sesgo político, adivinábamos la posibilidad de que esos jóvenes llegan a ser militantes del partido. Eso. Y le quería preguntar, aparte de los encuentros entre la poesía y la universidad, me parece de gran interés
el homenaje que se le tributa a Ortega. Bueno, Eso es eso está importante. dentro de otro periodo distinto. Se agota los encuentros de la universidad. Y entonces inventamos, con el apoyo de la IN, Sí, un llamado Congreso Universitario de Escritores Jóvenes. sí. Bueno, hay que tener en cuenta, ya es congreso universitario, o Congreso de Escritores Jóvenes, Congreso Universitario de Escritores Jóvenes, es al contradictorio en sí. Pero había que buscar el apoyo de la IN y lo tuvimos. Y la IN entonces nos dio un curso, un despacho en la ciudad universitaria y nos ayudó económicamente a la correspondencia con unas universidades y con otras universidades, a editar los números de una publicación del Congreso, que sacamos 3 números. Y a través del proceso del Congreso Universitario de Escritores Jóvenes fuimos ampliando la organización en la universidad y contactos con universidades foráneas. Ajá. En esos momentos trabajo, muere Ortega y Gasset. Y Ortega y Gasset es integrado de forma laica. Los estudiantes se manifiestan en homenaje a la memoria de Ortega como gran demócrata, van al cementerio también en manifestación, y el Congreso, la revista del Congreso, publica una esquela sin cruz que pone José Ortega y Gasset, filósofo liberal español. Y también eso permite agrupar a más gente. Claro, porque agrupa a todos los que se ponen a Franco, ya sean comunistas, ya sean liberales, se puede entender así esa cohesión, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué papel juega por el grupo que el propio informe de la DGS hace en el 55? ¿Qué papel juega, por ejemplo, en todo ello Muguerza? Bueno, juega un papel, es un buen grupo. Es uno del grupo institucionista. Ahora, lo que pasa es que Javier, que es un filósofo importante y que tiene ya su paso, es de peso en la historia de la filosofía española, era un hombre que colaboraba en todo, formaba parte, pero no tenía vocación política. Su vocación era intelectual, afortunadamente para él, porque los políticos pasan. Claro, claro. Pero la inteligencia creadora queda. ¿Hubo contactos también con el Colegio Estudio y Julián Marías en aquella época? No se llegó a tener, aunque el informe lo citan, ¿no? Como un sitio donde había... En el informe se cita Sí, pero el informe... Es un poco... La gran verdad del informe sí. Es que Tamames, Pradera, Sánchez Dragó, Julio Diamante, sí. que es el que se hace cargo del Congreso Universitario cuando yo tengo que ir a hacer mi servicio militar, éramos comunistas, y es verdad, es verdad, pero jamás pudo aportarse pruebas ante el juzgado cuando fueron detenidos en 1956 que lo éramos. Claro. Y nos encontramos con un juez que era un juez de verdad, que no se dejó influir por 2 artículos tremendos aparecidos en El Español, sí. el Seminario del Español, que dependía de la Dirección General de Prensa, y cuyo primero de los artículos fueron reproducidos en el diario principal de cada provincia en toda España. El artículo se llamaba algo sobre... Tiene nombres propios, eran nuestros nombres en nuestra acción, pero eso no pudieron demostrar nunca la policía que éramos comunistas. La acción era evidente, pero al juez nunca le pudieron aportar pruebas. Y el juez, señor Fernández Carriedo, después fue director general de Justicia, nos fue dejando en libertad en unos meses, excepto a Julián Marcos,
porque a Julián Marcos, que era poeta también, ayudante de cine, poeta, la policía intervino en el registro un soneto contra Franco. Un soneto contra Franco. Bueno, usted poco después empieza a publicar artículos en la revista Nuestras Ideas, que es del Partido Comunista, se edita en Bruselas, un artículo. Como Tomás Fuenfría, Sí, firma. Le quería hacer una pregunta, porque esto es casi un empeño personal. Hay un artículo que es muy crítico con Tierno Galván, se llama Sociología de la Decadencia, a cuenta de sus estudios de sociología, que lo firma Antonio Paz. ¿Usted sabe quién pudo ser Antonio Paz? Ni idea. Ni idea. Ni idea. Tenga en cuenta que nosotros teníamos los artículos que se hacía la revista mensual y claro, no sabíamos. Yo sabía que había un artículo, por ejemplo, un artículo sobre el tradicionalismo de Javier Pradera, que era de Javier Pradera, pero no me lo dijo. Sí, pero naturalmente los artículos de hombres seudónimos, el seudónimo era para proteger la clandestinidad de quienes vivían y luchaban en el interior de España. Absolutamente. Bueno, pues seguiremos con esa intriga. ¿Cuándo tiene usted contacto con Manuel Sacristán? No, con Manuel Sacristán no. ¿No llega a tenerlo? No. Bueno. Y luego, siguiendo con Ridruejo luego se integra en el Comité Español del Congreso por la Libertad de la Cultura. ¿Tiene usted conocimiento en aquellos momentos? ¿Cómo se gesta ese grupo? ¿Qué contactos tiene con ellos? ¿Está financiado por la CIA? ¿Usted se entera antes, después? Es decir, el hijo de Ridruejo, su bautizo como demócrata para todos y con todos, se hizo en las detenciones de 1956. Aquellos sucesos de 56 en que por vez primera se ven juntos, se ven hijos de los vencedores y los vencidos, que Santos Juliá califica que allí se inicia la vinculación de las dos Españas entonces separadas, porque los hijos de los unos y de los otros, por ejemplo, los detenidos estaban. Los que éramos comunistas, Tamames y yo, hijos de vencidos, y hijo de vencedor, desgraciadamente su padre y su abuelo les fusilaron en aquella guerra civil tan terrible, Javier Pradera. Y los vencidos era de los desvencidos, de los vencedores. Gabriel Orriaga, afortunadamente todavía vive, y con madurez, ahora va a publicar Gabriel una biografía de Canaleja. Era José María Guy Gallardón, el alcalde, y padre, el que fue alcalde de Madrid y ahora ministro de Justicia, José María Guy Gallardón, monárquico, y Miguel Sánchez Maza, hijo de Rafael Sánchez Maza. Y entre los hijos de los vencedores y vencidos, más allá de la dicotomía estaba Dionisio Ridruejo, vencedores de qué forma. Absolutamente. Por eso tiene importancia, no porque yo lo diga, sino porque lo dicen ya casi todos, desde el punto de vista más creador, el de Santos Juliá, que ahí comienza la ruptura del mito de las dos Españas y la creación de una España de todos. Porque los hijos de los vencedores y vencidos se aunan en el restablecimiento de las libertades democráticas, tal y como se ha visto tradicionalmente en España, es decir, desde la Segunda República. Entonces, ¿usted no tuvo conocimiento de estas actividades de Dionisio Ridruejo, del Comité Español por la Libertad? Bueno, tenga en cuenta que yo dejé el Partido Comunista el año 63. El año 63. Y ahí están las biografías de Dionisio, en que entra plenamente, ya entra lógicamente en el Congreso por la Libertad de la Cultura. Tras Múnich, sobre todo. El problema es que se ha dicho, oiga, el Congreso de la Libertad de la Cultura lo ha financiado la CIA y lo han financiado la Fundación y otras fundaciones. Sí. Oiga usted, y eso es un pecado cuando en el lado opuesto estaba la Unión Soviética con Stalin al frente,
que es legítimo que la Unión Soviética financie los partidos comunistas, que la CIA, un instrumento del gobierno democrático de los Estados Unidos, financie el Congreso por la Libertad de la Cultura, que aúna, hay que ver a quiénes aúna, a los principales intelectuales europeos y americanos, los principales. Ya está bien de tanta hipocresía, ¿no? Hombre, lo que pasa es que ellos también, en parte, muchos miembros del Congreso por la Libertad de la Cultura omiten discretamente esta vinculación. Omiten, en algunos casos sí. no lo conocen. O algunos, ahí está la duda, ¿no? Lo conocen algunos, pero los grandes, como Bertrand Russell, por ejemplo, es que no lo conocen. Es decir, y el problema, aunque lo consideran, es lo mismo. Los fondos proceden una parte porque eso tenía mucho gasto, con lo mismo que los fondos del movimiento pro paz proceden donde proceden, del estalinismo. ¿Cómo va? Usted dice que todo comunista del año 53-54, y es evidente, es estalinista. ¿Cómo se va transformando ese estalinismo ideológicamente, al menos en España, lo que usted conoce? Bueno, para mí, voy a contar mi caso. Yo fui detenido por tercera vez el año 62 y condenado a 6 años de cárcel. Lo pasé del 62-64 por varios indultos en penal de Burgos. En el Consejo de Guerra que se nos celebró, la cabeza del expediente era Ramón Ormazábal, fallecido, hombre de la máxima confianza de la dirección comunista a la que pertenecía. Cuando estallaron las huelgas de Vizcaya en el año 62, esas huelgas no estaba el Partido Comunista. El Partido Comunista envió a Ormazábal en Francia, desde Francia, y vino a Bilbao, cuando la huelga ya estaba desarrollándose con fuerza. Entonces hay unas querellas en Bilbao, entre ellos la de Ormazábal y algunos otros, y algunos de los caídos le piden nombres y dame nombre que vivía en Guipúzcoa. Me detienen. Se celebra el Consejo de Guerra. La petición fiscal para Ramón Ormazábal era de 12 años. Y Ramón Ormazábal se enfada porque le piden solo 12 años. Le piden solo 12 años. ¿Cómo 12 años? Le piden 12 años. Porque la policía sabía que los comunistas no hicieron nada porque eran inexistentes prácticamente en Vizcaya. Pero cuando Ormazábal roga la dirección de la huelga, del movimiento obrero en Vizcaya, quiere llevar hasta el final y para eso protesta. Y en el Consejo de Guerra reclama para los comunistas y hace un elogio de la acción de los comunistas como autores de la huelga, y entonces el Consejo de Guerra le condena a 20 años. En la cárcel yo hago una reflexión producto de lecturas y producto de la enseñanza histórica. En la cárcel yo recibo libros, entre ellos un libro de movimiento laborista, un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica sobre la acción del movimiento laborista en Gran Bretaña, en la socialdemocracia, y otro libro de Karl Marx, Ideología y Utopía. Y yo me doy cuenta que, desvelados los mitos y las leyendas, la incorporación a Europa es inevitable, y que en Europa occidental, a la que España pertenece, son los partidos socialistas y socialdemócratas los que se sienten
forman parte del gobierno o de la oposición, porque la clase trabajadora es a los partidos socialistas y socialdemócratas, y no al Partido Comunista, excepto en Italia, donde es el más liberal de los partidos comunistas, excepto en Italia, quizá algo en Francia, pero menos, apoyan a los partidos socialistas y socialdemócratas. Y la lucha de la clase trabajadora tiene que hacerse a través de la acción de estos partidos. Y por otra parte, desde el punto de vista puramente ético, la incidencia sobre mí de la ética lógica, me parece que es un despropósito y que es una mentira, y no se puede engañar a la gente como la ha engañado para convertirse en mártir a Manolo Ranzábal, asumiendo algo que sabía él que no era verdad. El ser mártir no es, cuando dice es un mártir, ser mártir no es un título de legitimidad, No. sino aquello por lo que se llega desgraciadamente a ser mártir. ¿Conoció usted en Burgos a José María Lasso? Sí. Sí. Muy bien, pues entonces usted en el 63 pasa al PSOE. Sí. Me viene a ver mi novia, que es mi mujer desde que nos casamos en el 65, y era novia, de Logroño, y yo le digo a mi novia, viene a verme cada 15 días, Tina, que es autora de 2 novelas, se llaman Transición y Transacción, 2 novelas, una publicada en Planeta y otro en Lengua de Trapo. Le digo, oye, quiero ponerme con Antonio Abad, que vive en Vitoria, a la que yo había conocido, Antonio Abad, cuando estaba en Carabanchel, coincidimos, yo en Carabanchel, porque él fue detenido el año 59 como dirigente del interior del Partido Comunista. Dile a Antonio Abad, dile que quiero incorporarme al PSOE. Incorporar al PSOE. En los años 60 hay un libro en el cual usted participa, es que este es también un dato que me interesa. Es un libro encuesta al que usted está incluido, que se titula La oposición a la dictadura 1939-69. Es de Sergio Vilar. ¿Qué conocimiento tiene usted de Sergio Vilar? ¿Qué me puede decir al respecto? Sergio Vilar viene a verme, dice que está publicando, que va a publicar un libro sobre los oponentes de la dictadura, sobre gente perteneciente a diversos partidos, o algún intelectual. Y yo le digo que encantado, porque claro, ese libro lo publica Sergio Vilar en Francia, pero es un libro muy duro contra la dictadura como expresión de los que participamos en él. Sergio Vilar es un hombre que vive en España, que afortunadamente eran los tiempos de la agonía larga del franquismo, afortunadamente no es detenido, pero eso él no lo sabe. Él se arriesga a publicar un libro en que recoge las opiniones y las reflexiones de dirigentes políticos muy diversos, intelectuales importantes, muy diversos también, para escribir la oposición a la dictadura. ¿Pertenecía al PC, Sergio Vilar? No. No. Perfecto. Bueno, a finales, en el año 70, usted está ya en la ejecutiva del PSOE. Me gustaría que me diera 2 pinceladas en relación con Tierno, que es un socialista que va llegando a ello y acaba teniendo relaciones tanto con los socialistas de interior y exterior, hay un equilibrio difícil, y de Llopis. ¿Cómo es Llopis ya a esas alturas? ¿Le pesan los años? ¿Le pesa el pasado? Hombre, yo soy el año 67. La comisión ejecutiva del PSOE, que entonces era federal, era la comisión ejecutiva, como el comité federal se llamaba Comité Nacional. Comisión ejecutiva. Había socialistas del interior que se integraban en la comisión ejecutiva. Un socialista del interior que a su muerte pertenecía a la comisión ejecutiva era Luis Martín Santos. Sí. Y entonces ya en la comisión ejecutiva estaba, por supuesto, el dirigente de los socialistas del interior, era Ramón Cuyar.
que tenía un pequeño taller en Erandio. Yo me incorporo a Ramón Rubial, el socialista, dirigente socialista del interior. El año 67 hay que elegir a la comisión permanente, que era el nombre de que integraba a los socialistas del interior en la dirección del PES, del partido, junto a Juan Rubial y algún otro, no recuerdo cómo se llama, me eligen a mí. Estoy en la comisión ejecutiva. Y ahí, naturalmente, yo fui secretario general y a Tierno Galván le conozco, pero poco. Tierno Galván es un catedrático, un intelectual importante, ha escrito libros importantes, ha sido alcalde de Madrid, hombre respetado, pero que en política no conocía sus límites. No conocía sus límites. Y Dionisio Redruejo, en cambio, sí conocía sus límites en política. Por eso la labor de integración y de consenso que elaboró Dionisio está ahora en tantos libros que están sobre él. Y no quiso integrarse, no quiso integrarse en el Partido Socialista Obrero Español. Intentó crear los socialistas del interior y pues el Partido Socialista Popular, sí, más tarde. No conocía sus límites. Y en política no solo es preciso tener la inteligencia, la calidad, la honestidad que tenía Tito Galván, sino también ser lo suficientemente pragmático para saber dónde se puede llegar y desde dónde se puede pasar. Eso hizo que luego, en las elecciones generales primeras en España, el Partido Socialista obtuvo 121 diputados, el Partido Socialista Popular 5 y el Partido Comunista, que fue realmente quien más luchó contra Franco, no se dio cuenta entonces, no conocía sus límites. Se creía que el pueblo iba a votar a quien en la clandestinidad había luchado. Bueno, resultó que no era así, porque el pueblo, la ciudadanía, que había soportado la dictadura, sabía que allí había otra dictadura también, y no quería en absoluto, quería decantarse y consolidar una democracia para los votantes socialistas de la izquierda, pero sin ningún temor. Fíjese usted, algo que creo que tiene interés, que es expresión electoral, que tiene un contenido. El eslogan de los comunistas en aquellas elecciones era socialismo en libertad. Y decir socialismo en libertad significa que hay momentos amplios o pequeños, momentos en que el socialismo es libre. Por eso se reclama en socialismo en libertad, porque lo fundamental que es el socialismo no siempre ha sido libre. Usted promete que con usted va a ser libre, mientras el eslogan fundamental del PSOE era socialismo es libertad, que es siempre consubstancial con la libertad y con la democracia, el socialismo. Y entonces una pregunta que se me ocurre inmediata, ¿no? Enrique Múgica, que en los primeros 50 es un comunista, ¿cómo percibe esa caída del PC, ese PC convertido casi en una cáscara vacía a efectos prácticos? ¿Qué sintió usted en esos momentos? ¿Cómo lo analizó o cómo lo encajó? Aunque ya pertenecía al PSOE, por supuesto. Yo creo que los que entonces se salieron del PC, se salieron desde la reflexión que yo había hecho, pues 15 o 16, 15 años antes. Sí. Pero como eran hombres por hombres que hacían esa reflexión,
desde una vocación política. Se dieron cuenta también, junto a la reflexión, digo en primer lugar, que tenían que cambiar la vocación en adhesión a otra cosa, a otro partido. Hablo de la reflexión que fue la mía. La repiten, la reanudan, pero lo que cambian es la dirección de la vocación hacia un partido que va a ser mayoritario. Pero ten en cuenta, cuando yo cambié, fui al partido, cambié esa reflexión. El año 63 en la cárcel, esa reflexión la hago solo. Incluso preciso unos meses a otras reflexiones que van a coincidir imperativamente a la salida del Partido Comunista. La hago solo, pero la vocación política existía. Entonces entonces hay que hablar que no hacíamos política, hacía resistencia. La política necesita libertad. La resistencia aspira a tener política, pero la política hay que hacerla en libertad. Pero entonces, en esos años, la reflexión que yo hacía de que la clase trabajadora en Europa, la que iba ineludiblemente a España, estaba vinculada a los partidos socialistas. En España, sin embargo, el Partido Socialista, que después lo estructuramos, lo hicimos renacer, lo creamos, lo recreamos de nuevo, lo refundamos de nuevo. El renovado. No estaba bien visto por los intelectuales, parecía algo viejo. Yo quiero entonces volver de nuevo a una persona, a un intelectual muy importante, que fue el renovador de la novela española, con un solo libro, Tiempo y Silencio. Sí, hablo de Luis Martín Santos, que era un intelectual de una gran complejidad, un conocimiento intelectual muy hondo. Bueno, Luis Martín Santos, cuando murió, era de la comisión ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español. Pero era casi una unidad, porque el resto de la intelectualidad progresista de izquierda menoscababa las posibilidades del Partido Socialista. Bien, pues avanzamos entonces al cómo se produce, hay muchas versiones por supuesto, el golpe de timón que da el PSOE al entrar con los votos de UGT desde el interior y hacerse con el poder, y la caída de Llopis. ¿Cómo se produce ese ascenso del Partido Renovado frente al histórico? ¿Qué papel tiene la Internacional Socialista? ¿Qué papel tiene, por supuesto, los marcos alemanes del SPD? El cambio, Llopis, en el Congreso en 1969, los vascos, los asturianos, conocemos a los andaluces. Alfonso Guerra y Felipe González están en el Partido Socialista en Sevilla, con Guillermo Leote y otros, ya es del año 65. Y no conocimos a Felipe González hasta el año 69, que va con Rafael Segurero a una reunión en julio del 69, el 14 de julio, en Bayona, llamamos la Nautícula en Bayona, de lo que se llamaba entonces Comité Nacional. Y el hombre de Andalucía, que venía en representación de Andalucía, que le conocimos ayer por primera vez, era un hombre que a Nicolás Redondo y a mí nos resultó enormemente atractivo, porque usaba de un lenguaje nuevo que no oíamos los veteranos apegados al convencionalismo, un lenguaje nuevo que comprendía muy bien cómo España iba cuajando, cómo España se iba desarrollando, cómo el proceso de modernización se llegaba a implantar en los últimos años del franquismo, se iniciaba. Y después se fue, después era representante del Comité Nacional, pero vino como representación
al Comité Nacional de Andalucía. Bueno, no era del Comité Nacional nominalmente, pero de hecho lo era, con su venida. Recuerdo que al terminar su intervención se fue, Nicolás Redondo me dice: oye, Enrique, ve, está en el hotel donde estamos todos, y dile que no todos los que estamos aquí somos los mismos que lo que has oído a algunos compañeros veteranos, que somos algo distintos de lo que has oído. Y me dijo: pues lo que he oído todavía es algo mejor por los demás de lo que yo esperaba. Y ahí empieza después la relación con los andaluces, va creciendo la relación hasta que el año 72 hay un congreso de la UGT del exilio en que el Llopis es cesado como presidente de la UGT, y después se hace el Congreso de la Unión del Partido Socialista, después de la Unión, en que por vez primera Llopis es derrotado. Se crea una unión ejecutiva nueva en que el secretario político ya tiene fuerza, el secretariado ya tiene fuerza en el interior, encabezado como secretario político por Nicolás Redondo. Llopis hace su congreso, ya conjuntamente con Tino Galván, porque sí. Tino Galván cree que Llopis todavía tiene peso en el Partido Socialista, y se trata de alcanzar la titularidad de la Internacional. Sí. Es decir, el Partido Socialista no tiene la fuerza que iba a tener luego, pero muy importante era el apoyo a la Internacional. Eso es. No por otra cosa, sino por los socialistas mandaban en Europa, o eran la principal oposición, y el que tenía la titularidad ya de la Internacional se convertía en miembro de la Internacional, y era lógico que la entrada en España Europa necesitaba ineludiblemente el apoyo de los partidos socialistas. Por eso era tan importante. No es tanta cuestión de dinero, sino algo muy importante. ¿Qué partido socialista era el que estaba dentro de la Internacional socialista? Entonces, mucho más fuerte que el enclenque nominalista que hoy se llama Internacional Socialista. Sí. Y fuimos a Llopis, y una representación del sector minoritario, Llopis, y otra representación del sector mayoritario, convertido en Congreso del PSOE. Fuimos a Londres a estar con el presidente, una delegación de la Internacional Socialista, debatimos las posiciones de unos y otros, y la Internacional reconoció que el Congreso celebrado en Toulouse en agosto del 72 por el Partido Socialista Obrero Español, que salió la nueva ejecutiva, era la que tenía la opción legítima de pertenecer a la Internacional como miembro de la misma. Y yo quería preguntarle por un artículo que tuvo bastante repercusión en el 72, el famoso Los enfoques de la praxis. Bueno, los enfoques de la praxis, ¿era el de Alfonso Guerra? Sí. Bueno, los enfoques de la praxis era un artículo que apareció en la hoja llamada PSOE. Al interior llegaban miles de hojas, una encabezaba UGT y otra encabezaba PSOE. Y en los enfoques porque el socialista o el socialista se editaba en Toulouse, y naturalmente en Toulouse se editaba en Toulouse, pero se imprimía en Marbella. Ahí no iba a aparecer, el artículo de Alfonso Guerra. Sí apareció en la hoja del socialista, en la hoja PSOE. Y eso era una crítica razonable, pero dura, porque estamos en conflicto los renovadores contra, diríamos, los convencionales. Ese artículo molestó mucho a Adolfo Llopis. A Adolfo Llopis lo molestó muchísimo. En el Congreso se iba a debatir todo eso, pero en el Congreso los que ganamos fuimos el interior, con apoyo ya mayoritario,
con apoyo de algunas federaciones importantes del exterior. Muy bien. Bueno, yo tampoco queremos eternizarnos. ¿Algún comentario en relación con la plataforma de Convergencia Democrática? Sus relaciones un poco bastante tensas con Trevijano. Bueno, eso fue en la Plata Junta. Sí, en la Plata Junta. Hicieron la posterior. Junta Democrática con el Partido Comunista y con gente como García Trevijano y con Rafael Calvo Herrera, el que había criticado en España sin problema a los integradores de entonces, Dionisio, Pedro Raí, Antonio Tobar. Crearon la Junta Democrática. Nosotros no íbamos a estar en la Junta Democrática. El socialismo siempre ha querido ir solo, no con los comunistas, sí. No con los comunistas. Sabíamos de la vocación absorbente de los comunistas en todo momento, sabíamos cuáles eran sus valores y cuál era su actuación. Los comunistas eran creyentes de un tópico como la huelga nacional política o la huelga nacional pacífica, la llamada HNB, que iba a levantarse España contra Franco y que nos parecía el desideratum de la absurdidad. Nosotros en el Congreso de Sureste y antes planteamos que la lucha contra Franco, contra el franquismo, se hacía desde ir ganando cotas de libertad, asentar el cambio en las cotas y seguir avanzando. Sabíamos que esa forma que planteaba de una acción nacional la Junta no iba a conseguir en ninguna parte. Teníamos la suspicacia mayor del mundo de los comunistas porque los jóvenes renovadores, yo sabía lo que era el Partido Comunista porque había estado 10 años, pero Felipe y Alfonso, los compañeros de Asturias, el Galeote y los andaluces, no habían sido nunca comunistas, no habían sido atraídos jamás por el Partido Comunista. Habían trabajado dentro de grupos socialistas o habían creado los grupos socialistas desde unos valores distintos. Y eso explica quizá entonces el creamos la plataforma de Convergencia Democrática al margen de la Junta Democrática. En la plataforma de Convergencia Democrática está el PNV, están los nacionalistas catalanes, está la democracia cristiana, que queríamos iba a ser más en sus corrientes, una encabezada por Jiménez y otra por el Goble, está la UDE con Dionisio, estaban grupos de extrema izquierda que era la guinda, por ejemplo la ORT, mientras otra guinda, el Partido del Trabajo, estaba en la Junta, en la plataforma estaba la ORT y algún otro grupo comunista. Pero nosotros partíamos del hecho de que ya estaba bien de personalidades llamadas a sí mismos a salvar el país o a gobernar el país, sino que había que ser una coalición de partidos, de organizaciones, no de personalidades. En la Junta Democrática, una de las personalidades que trabajó más era García Trevijano. Como el Partido Comunista, para tener su coalición, el Partido Comunista era capaz de todo, de aceptar las personalidades, de tener el Partido Comunista a cabo de aceptar a García Trevijano como uno de los motores de la Junta Democrática. Cuando se hizo la fusión de la Junta y de la plataforma, en la plataforma de en la entonces era plataforma de convergencia, la Plata Junta, lo que después se llamó la Junta. No nuestra plataforma de no nuestra convergencia democrática. Sí, no, se llamaba plataforma de convergencia democrática fue el nombre nominal de la Plata Junta. Lo nuestro frente era convergencia democrática frente
al margen de la Junta Plataforma de Convergencia Democrática. Plataforma Democrática de Convergencia Democrática era lo que se llamó de la fusión entre la Convergencia Democrática, que éramos los socialistas, los nacionalistas, la Democracia Cristiana, y la Junta Democrática. Y lo surgió sobre la Plataforma de Convergencia Democrática, conocida como Plataforma. Pues bien, el señor Calvo Sotelo creía, y sobre todo el que hablaba más, que le gustaba mucho hablar, y todavía sigue hablando, predicando la Tercera República, que es el señor García Trevijano, quiso que su voz dentro de la Plataforma fuera tan escuchada y tan seguida como hubiera sido en la Junta Democrática. No es que diga el Partido Comunista, es que la Junta aparentaba seguirlo, porque esto es distinto. Y empezó la discusión y el debate, y naturalmente, terminó saliéndose el señor García Trevijano. Y mis peleas dialécticas con el señor García Trevijano era porque el representante del PSOE en la Plataforma era yo. Quería preguntarle, quizá como dos últimas cuestiones. Por un lado, ¿qué fue el Felipe? Que no puedo decir de él, pero por otro además, habló con un judío. ¿Cómo vio un judío el diálogo marxismo-cristianismo en España? Esas dos cuestiones me gustaría que las tocara. Yo no soy creyente. Si es que el componente judío tiene alguna visión diferente de la que pudiera tener el componente judío es muy importante. Es muy importante en mi vida, en mi pasión por Israel. Es tal que si llegara a ninguna barbaridad, un escritor francés ha dicho o escrito: estoy con Israel siempre. Estoy con Israel cuando sufre y cuando Israel deja hacer sufrir, excepto la barbaridad que a veces comete. Cuando he visto esa película, 8 apellidos vascos, esa película que es muy divertida, yo a lo menos tengo 4, los otros 4 son judíos askenazis procedentes de Cracovia. Bueno, pero yo no he sido creyente nunca. Es decir, la diferencia entre judaísmo y judaidad es que los judíos creyentes están en judaidad y los judíos que se consideran judíos con independencia de la religión, que verdaderamente una de las plagas del Estado de Israel, para mí la principal, es el peso de la ultraortodoxia en el Estado, que por estudiar la Torá se libran incluso de comentar cuál es una barbaridad, un Estado permanentemente amenazado por Israel. Bueno, pero en el más judaísmo es Marx, es Freud, es Einstein, son la contribución del judaísmo a la cultura moderna, ha sido fundamental. De ese judaísmo es al que yo pertenezco y puedo hacer perfectamente consistir mi amor a España con mi pasión judía. Pero como no soy creyente, desde la juventud, ya ha pasado muchos años, en la juventud no soy creyente, eso de diálogo cristianismo-marxismo me viene de largo. Nunca he pensado en él. Vale. Pues nada más. Porque el judaísmo está presente en la cultura occidental. Bueno. Pues no le quito más tiempo, le doy las gracias y nada más. Bueno, si le sirve de algo. Es muy valioso.